a seguir con el tema que nos ocupa, pero antes me gustaría deciros que ha sido una grata sorpresa para mí el que nos hayan invitado a este lugar, a las ermitas, y yo no lo conocía, y es un lugar muy especial, es un centro espiritual muy antiguo, por lo que me han contado, y que está cargado espiritualmente por muchos ermitaños que aquí rezaron y oraron. De manera que vale la pena que la gente apoye este lugar. Esa es mi conclusión, después de lo que he visto. Porque esta gente que se encarga de cuidar este lugar tan bonito y tan espiritual no tiene ningún tipo de ayuda. No reciben ayudas de nadie, ni oficiales. Entonces, bueno, simplemente era compartir con vosotros una opinión, una conclusión que yo he sacado, y que este lugar tan bello y tan espiritual pues necesita voluntarios para pintar, para reparar, porque solo son nada más 4 o 5 hermanos, y también ayuda económica, evidentemente. Entonces, dejo el tema en el aire para que os lo penséis y que lo meditéis, porque creo que vale la pena apoyar este lugar. Bien, pues entonces, dicho esto, vamos a pasar a el siguiente trabajo, que va a ser el trabajo de Leo. Hemos visto Aries, Tauro, Géminis, queda Cáncer, pero no tenemos tiempo material para ver Cáncer. Habrá algunos signos que no nos veamos, lo siento. No hay tiempo material. De manera que en el cuarto trabajo, el de Cáncer, le pide el maestro a Hércules que vaya a capturar la cierva. Es una cierva sagrada y Hércules emprende ese trabajo y finalmente, después de pasar muchas dificultades, consigue capturar a la cierva y se la lleva al maestro. Eso es el signo de Cáncer. Cáncer. He hecho un resumen de 1 minuto. Entonces, una vez que acaba el trabajo de Cáncer, entonces el maestro le pide que capture y que mate al león de Nemea. Le dice que existe un león en el reino de Nemea que es un león salvaje, asesino, y que está matando a la gente de ese reino. Es un león asesino y tiene atemorizado a todo el reino. La gente no puede salir de sus casas, está siempre detrás de las puertas encerrados en sus casas. Entonces, el maestro le pide que lo mate para beneficiar a la comunidad. Entonces Hércules emprende el camino para encontrar al león salvaje, al león asesino, y le cuesta encontrarlo un tiempo. Pero después de encontrarlo, al cabo de unos cuantos días, lo divisa, el león también se fija en Hércules, los dos van avanzando uno hacia el otro, y Hércules, cuando lo tiene a distancia, le lanza varias flechas con la intención de matarlo. Pero falla. Entonces el león se encara hacia Hércules. ¿Y Hércules qué hace? Pues Hércules no se amilana, al contrario. Se pone a gritar como un loco y va justo hacia el león.
Cuando el león ve que Hércules va hacia él gritando como un ser enloquecido, entonces el león se desequilibra. No estaba acostumbrado porque nadie le había hecho frente hasta ese momento. Entonces el león, ¿qué hace? Pues no entiende lo que está pasando y huye. Y el león huye a las montañas. Entonces Hércules pues tiene que de nuevo ir en busca del león y también al cabo de varios días finalmente escucha un rugido dentro de una cueva. Entra dentro de la cueva pasito a pasito con la intención de enfrentarse al león, llega hasta el final de la cueva y el león no está. Pero se da cuenta que al final de la cueva hay una abertura, hay una salida. Entonces, ¿qué hace? Pues coge una serie de ramas secas, vuelve a entrar a la cueva, cierra la abertura final de la cueva, espera que el león entre y cuando finalmente entra el león dentro de la cueva, entonces se enfrenta a él. El león ya no puede escaparse. Se enfrentan al león, el león salta sobre Hércules, Hércules se da la vuelta por detrás del león, lo coge bajo la garganta con su fuerte brazo y poco a poco empieza a apretar y a asfixiar. Lentamente, lentamente, el león empieza a rugir, empieza a gritar, ¿no? Y poco a poco el león va perdiendo fuerzas, se va agotando y al cabo de un buen rato, finalmente, queda asfixiado y el león muere. Entonces, coge el león, lo lleva a los habitantes de Nemea y todo el mundo le da las gracias por haberle salvado la vida. Lo deja con ellos al león muerto y vuelve a su maestro y le dice: maestro, el trabajo que me encomendaste está realizado, he matado al león que tenía atemorizada a todo el reino de Nemea. Bien, este es el mito y ahora hay que sacarle el juguillo. Venga, ¿qué creéis que es el león? A ver, miedo. La personalidad. Gritar un poco más fuerte. Problema. Personalidad. Ya lo he apuntado. Su ego. Rival. Rival. ¿Qué más? Yo pienso autoridad, falsa autoridad. ¿Alguna más? Bien. Más o menos todos tenéis razón. Más o menos. Pero específicamente, en el caso del mito, el símbolo del león es el símbolo de la personalidad o el ego. Ego con minúsculas. El león simboliza la personalidad. Bien, esto tiene que ver con nuestra propia vida espiritual. Porque lo que tiene que hacer una persona que está en el camino es primero tiene que construirse una personalidad. Tiene que tener una mente fuerte, potente, bien nutrida, con conocimientos. Tiene luego que tener un cuerpo emocional también muy potente, como el caballo, recordaros del carruaje. Tiene que tener emociones intensas, sensibilidad emocional, capaz de captar muchas cosas. Y luego tiene que tener también un cuerpo físico fuerte además. De manera que la primera parte en el camino de espiritual es justamente tener un león fuerte.
Porque hasta que no tenemos un león fuerte, resulta muy difícil luego caminar en el sendero espiritual. Sin embargo, cuando hemos construido a lo largo de muchas y muchas vidas un león muy fuerte, tenemos un peligro, y es que se convierta en el león de Nemea. Que ese león campe a sus anchas por el mundo, pues haciendo daño. Y esas son lo que se llaman las personalidades integradas. Personalidades integradas que tienen una fuerte mente, un fuerte cuerpo emocional y también un fuerte cuerpo etérico y físico. Pero son personas que tienen gran poder, pero lo dedican a finalidades egoístas. Por tanto, estas personalidades fuertes, integradas, pueden causar muchísimo más daño que otras personas. Porque son personas poderosas, fuertes y con poder. Y cuando le emplean todo esto hacia fines negativos o egoístas, se convierten en verdaderos problemas para los seres humanos. Llegado a ese punto, todo buscador de la verdad se encuentra en una encrucijada. Porque en ese punto no se le pide entonces que continúe, sino que esa personalidad que con tanto esfuerzo le ha costado construir a lo largo de miles y miles de vidas, entonces la ponga a los pies del alma. Que esa personalidad tan poderosa, tan fuerte, haga que se arrodille ante los pies de su propia alma, para que el alma la utilice en beneficio de los demás, de la humanidad. Y eso representa un giro de 360 grados en el camino espiritual. La persona que es muy débil y que no ha llegado a integrar los cuerpos, todavía no ha llegado a ese punto. Esa persona no puede serle muy útil a la jerarquía, a los maestros. Porque no ha desarrollado sus cuerpos, no tiene poder, no tiene influencia en el mundo. Imaginaros un gran político que tiene una personalidad muy poderosa. Llegado a ese punto, cuando utiliza su personalidad exclusivamente para el bien común, para el bien de la humanidad, imaginaros el bien que pueda hacer. De manera que el león de Nemea es nuestra personalidad. Se nos pide que durante miles y miles de vidas construyamos un edificio, que construyamos un gran andamio, y cuando al final tenemos el edificio construido, se nos dice ahora, tira el andamio, porque el andamio ya no sirve. Ahora este edificio tiene que servir al plan de Dios, al bien común. Y eso representa un punto de inflexión en el camino espiritual. Ese es precisamente el mensaje de Leo. Que tenemos que dominar la personalidad, primero construirla, hacerla que crezca, integrar la personalidad, que sea poderosa, cultivarnos en todos los aspectos, cultivar la mente, fortalecer las emociones y finalmente el cuerpo físico, pero después poner la personalidad al servicio del alma. A nivel de rayos, ¿qué rayo rige Leo? El primero y el quinto. ¿Todo el mundo lo ve? ¿El primero cuál es? ¿Y el quinto? Ciencia. Los planetas regentes, ¿cuáles son? ¿Y qué rayo es? ¿El Sol? ¿Y el regente espiritual o el regente esotérico con ese? ¿Cuál es?
El Sol vela a Neptuno. ¿Podría explicar un poquito? Esto que yo nunca lo he visto. Bien, ahora lo explicamos. El regente exotérico del Sol, que es el Sol, es en su aspecto inferior. Y es lo que acabamos de ver en el mito del león de Nemea. Es una personalidad poderosa, es una personalidad dominante, una persona autoritaria, es una persona con rasgos dictatoriales. Eso es una persona con un Leo mal aspectado en la carta astrológica. Una persona muy orgullosa, vanidosa. Pero suelen ser personas poderosas. En su aspecto positivo, la nota clave de Leo no es yo gobierno a otros, sino que yo me autogobierno. Por eso en general los Leos son personas muy capacitadas para autogobernarse. Son personas muy independientes, personas capaces de autogobernarse. No dependen de los demás, al contrario. Son personas que son independientes y que no tienen ningún problema para dirigir su propia vida. No dependen de los demás. Por tanto, el nativo de Leo, o el aspirante, tiene también que aprender de ir a gobernar a los demás. Uno tiene que aprender a gobernarse a sí mismo. El trabajo fundamental está con uno mismo. A mí no me sirve de nada decirle a un hermano o a alguien, mira, pues tienes tal defecto. ¿Eso de qué sirve? Raramente sirve eso. Pero sí que sirve que yo me trabaje a mí mismo continuamente formando mi carácter, lo que ayer explicamos. Entonces, Leo, a nivel exotérico, da esos problemas, como el león de Nemea. Pero a nivel esotérico, Leo transmite el segundo rayo, de amor y sabiduría. Por eso las personas Leo son buenas, que tienen el ascendente en Leo, son personas que canalizan muy bien la energía del segundo rayo de amor y sabiduría, de sanación y enseñanza. Por eso hay grandes curadores que tienen su ascendente en Leo. Quien tenga el ascendente en Leo y le guste la sanación, tiene grandes cualidades a nivel de alma para transmitir energías muy poderosas de curación. Y vela a Neptuno, me decía la compañera. Neptuno transmite el sexto rayo de devoción. Significa que las personas con ascendente en Leo son personas también muy devocionales y que tienen un contacto muy fácil con las energías crísticas, porque Neptuno simboliza la energía crística. El único exponente, el único ser humano que canaliza completamente, totalmente la energía de Neptuno en el planeta es Maitreya, el Cristo. Por tanto, Neptuno tiene una relación muy directa con el principio crístico. Por eso, las personas que responden al regente esotérico, que es Leo, y que vela a Neptuno, tienen también una gran afinidad con el señor Maitreya, con el Cristo. Además de las cualidades curativas. El Sol es el transmisor también del principio pránico, como sabéis. El prana es la vida. Prana es el alimento, el sustento
que continuamente envía al Sol en el mundo etérico, en el plano etérico, para que ese prana, esa vitalidad, dé salud y vitalice el cuerpo etérico, que es el que gobierna al cuerpo físico. El Sol, por tanto, es el transmisor de prana. La importancia de aquí también de captar prana, para tener un cuerpo etérico fuerte y potente, porque si es fuerte ese cuerpo etérico, el cuerpo físico también será fuerte y no estará enfermo. El año pasado hablamos someramente en el seminario sobre los triángulos del prana, que se pueden visualizar, para obtener más energía. Y aquí también la importancia de estar en contacto con el Sol en su adecuada medida, de visitar lugares cargados de prana, el mar, diferentes fuentes, diferentes afluentes, manantiales, todos estos lugares y otros lugares que hay, que la propia naturaleza pone a nuestra disposición, porque son chorros naturales de prana, hacen que, al ponerse en contacto con estas fuentes naturales de prana, nuestro cuerpo etérico se energetice y se revitalice. Por tanto, Leo tiene también mucha relación con la curación, porque curación es segundo rayo. Segundo rayo. ¿Alguna pregunta sobre Leo? Sí. Bueno, aquí estamos hablando de dos cosas. Primero, la persona que ha nacido en el signo de Leo, con lo cual tiene que tener cuidado de los defectos de Leo, el regente exotérico. Pero la persona que tiene el ascendente en Leo, entonces puede responder a las energías espirituales del segundo rayo y también de Neptuno. Pero es que todos nosotros tenemos una personalidad que es un león. En algunos será, o en algunas será un león o una leona muy grande, y en otras un gatito o una gatita. ¿De acuerdo? El objetivo no es matar a la personalidad. Si matamos al caballo del carruaje, anda. Entonces la clave no está en matar nada. En el camino espiritual la palabra matar no existe. Solo existe transformar, transmutar, sublimar, subir de un nivel inferior a otro nivel superior. En física cuántica también se habla de lo mismo. Se habla de que los electrones pueden pasar de un orbital a otro. Pues en la vida espiritual es lo mismo que en la física cuántica. Entonces, aparte de quien tenga el Sol y el ascendente en Leo, todos nosotros tenemos un león o una leona, que sale cuando menos nos lo esperamos. ¿Qué ocurre cuando sale ese león o esa leona? Pues que se puede comer a alguien. Lo puede destrozar. Por eso hay que estar muy atento. Hay que estar muy atento y muy atenta. Por tanto, la lección de Leo es, primero, construir una gran personalidad, fuerte, poderosa, potente, pero luego, finalmente, dar el paso siguiente. Que eso es poner el alma, la personalidad, a disposición del alma. Se tiene que rendir. Místicamente se dice que la personalidad se tiene que arrodillar ante el alma, para que el alma la utilice en beneficio del mundo. Y llegar ahí supone
haber llegado a un punto en la etapa evolutiva del ser humano. Eso solo se consigue completamente en lo que se llama la tercera iniciación. En la tercera iniciación el ser humano logra domar totalmente a su personalidad. A partir de ahí ya no dará jamás ningún problema. Pase lo que pase. Y eso llega un día. En una encarnación llega y nos llegará a todos. El destino del ser humano como un hijo de Dios o una hija de Dios es evolucionar vida tras vida. Y todos llegaremos a la perfección humana. Y eso está garantizado. El cuándo solo depende de nosotros. Pero que llegaremos todos sin excepción, eso es una realidad con mayúsculas. En el cuándo decidimos nosotros. Más tarde o más temprano. Quien siente la llamada para acelerar sus pasos y someterse a ese proceso de entrenamiento que llamamos discipulado, lo hace porque siente en su interior que puede colaborar con los grandes seres, con los grandes maestros, para ayudar a soportar la carga del mundo, como hizo Hércules con Atlas. No tiene un buscador más motivo que ese. Compartir la carga que soportan los grandes maestros de la jerarquía. Quien no lo siente, pues seguirá su proceso normal, encarnado vida tras vida, hasta que en alguna vida le toque entrar en la rueda revertida y entre en el camino espiritual. Bueno, nosotros también hablamos de la reencarnación. Dime. De la reencarnación. Claro, vida tras vida. Y en cada vida iremos creciendo. Igual que cada día es la continuación del día anterior y aprendemos algo más al día siguiente, pues también en cada vida vamos aprendiendo un poco más que en la vida anterior. Pero si uno decide internamente someterse a lo que se llama el proceso de aceleración consciente, entonces vimos que de caminar en esta línea, que prácticamente no sube, cuando toma esa decisión, entonces entra en el camino vertical. De manera que en pocas vidas, se puede alcanzar la perfección humana. Porque hemos tomado en nuestras manos nuestro propio destino. El primer paso para entrar aquí es tener la conciencia clara de que somos los amos de nuestro destino. Que nosotros podemos hacer de nuestra vida lo que queramos. Por tanto, un buscador ya no se cree víctima del mundo o de alguien o de las cosas. No, sabe que uno se ha labrado su propio destino. Con su forma de pensar, con su forma de sentir, con su forma de hablar, con su forma de actuar. De manera que un buscador no se cree que ya es una víctima de nada ni de nadie. Simplemente nos labramos nuestro propio destino, a pulso. Y podemos ser lo que nosotros decidimos ser en la vida. Esto indica también un punto de inflexión, porque mientras uno se siga considerando víctima, no puede dar el salto. Somos los creadores de nuestro destino. Podemos decidir lo que queramos hacer con nuestra vida. Y eso es una realidad, eso es una ley espiritual. Y tenemos todo el potencial dentro. No penséis que el Buda o el Cristo son diferentes de nosotros. Son exactamente igual que nosotros. María, el maestro Kutumi, el maestro Moria, todos los grandes maestros y maestras. Son exactamente igual que nosotros. Han sido hombres y mujeres, amas de casa, profesionales, han conocido todas las penalidades humanas, todas las alegrías, han tenido todos los defectos, todos los vicios, todas las virtudes. No están hechos de otra pasta.
diferente a nosotros. Han sido igual que nosotros. Por eso son los que mejor nos pueden comprender. Porque han pasado por lo que nosotros estamos pasando. Pero ellos lo dicen muy claro. Y Cristo lo decía. Cosas más grandes que yo haréis todavía, porque sois todos hijos e hijas de Dios. Entonces, ellos cuando nos ven, ven nuestro potencial. Ven nuestra naturaleza humana, nuestros defectos, pero también ven todo nuestro potencial divino. Por eso nos asustan cuando ven cosas oscuras en nosotros. ¿Eh? Sí. Por eso ellos ven nuestro potencial y son capaces de perdonarlo todo. Porque no ven la semilla que está creciendo. Ellos ya ven la semilla que crece y ven ya el árbol completamente desarrollado y crecido. Lo ven simultáneamente porque ellos están fuera del tiempo. Para ellos no hay pasado, presente y futuro. Los maestros solo viven en el eterno ahora y se despliega todo simultáneamente. Por eso son los que mejor pueden comprendernos y mejor pueden amarnos y entendernos. Por eso uno en la vida decide qué es lo que quiere hacer con su vida. No hay nada escrito. Bien. Bueno, son lecciones de aprendizaje. Y cuando no aprendemos una lección, pues tenemos que repetirla. En la vida siguiente o en otra. El camino de evolución es un camino de aprendizaje. Entonces, bueno, estamos aquí para aprender. Estamos aquí solo para aprender. El que se cree víctima de algo o solo se queja, no puede aprender. El que se cree siempre que es un aprendiz, ese siempre está aprendiendo. Por tanto, hay que pasar de sentirse víctima de cualquier cosa a sentirse un aprendiz. Desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Yo soy simplemente un aprendiz, estoy aprendiendo. Perfecto. Si para ti esa forma esa filosofía a ti te sirve, perfecto, adelante. Intenta en cada situación de la vida sacar lo mejor de ti misma. Y es suficiente, ¿entiendes? Luego cuando se vaya al cuerpo físico ya descubrirás lo que hay, ¿me explico? Porque lo hay. Antes de venir y después. Lo hay y se puede comprobar. La gracia está en experimentarlo todo esto aquí, mientras tenemos cuerpo físico. Sí. Esa es la mejor filosofía. Sacar el mejor partido a tu vida presente. Y no perder el tiempo. De una cierta contradicción. Todos vamos de alguna manera funcionando de una manera más o menos extrema. Pero llega un momento específicamente en el proceso de tu vida en el que de alguna manera tú tomas conciencia de decidir si quieres seguir ese camino. Tú dices, a partir de ese momento tú eres dueño de tu destino. Cuando yo creía que era un niño era cuando antes planificaba mi vida. Ahora no planifico. Porque mi destino se va a venir hecho y dado. Y lo único que tengo que estar es abierta a lo que venga. No planificando, porque mi plan no tiene por qué ser el plan
que tengan para mí. Entonces, si mi plan no es común al que tengan para mí, me puede seguir provocando frustraciones como hasta ahora. Claro. Entonces, yo no soy dueña de mi destino, yo estoy abierta al destino. Pero lo que tienes que hacer es captar el plan de tu alma. Bueno, pero es una vez que de alguna manera tomas esa decisión, con todos los esfuerzos del mundo y con todas las dificultades del mundo, tú estás ya en esa actitud de que es mi alma la que me lleva, no soy yo. Pero esa voz, esa intuición, se tiene que hacer cada vez más fuerte para que realmente para que el plan de la personalidad no sea un plan que sea diferente al plan del alma. Por eso hay que desarrollar la capacidad progresiva de oír la voz del alma, la voz del silencio, que es la que nos va comunicando los designios de nuestra alma. Por eso la importancia de tener espacios de silencio durante el día, la importancia de meditar. ¿Todo eso para qué es? Para escuchar la voz del alma, la voz del silencio. El alma nos está hablando constantemente. Nuestra alma nos está comunicando cosas continuamente. ¿Por qué no escuchamos la voz de nuestra alma en la vida cotidiana? Porque estamos simplemente entretenidos con juguetitos que nos entusiasman en el mundo de los 5 sentidos, en el mundo de las 3 dimensiones, y entonces nos entretenemos. Pero cuando uno redirige su conciencia hacia su propia alma, entonces su alma es cuando da el siguiente paso. El alma siempre espera. Cuando la personalidad da un paso hacia el alma da 2 pasos hacia la personalidad. Y ella espera. Si uno no se acerca, el alma espera, porque su paciencia es infinita. Entonces, eso depende de cada uno. Entonces, cuando uno da un paso hacia el alma da 2 pasos hacia la personalidad, y cuando los pasos se van convirtiendo en más pasos, llega un punto que poco a poco se va estableciendo esa conexión que decíamos ayer, ese débil hilo de la antacarana o el puente del arco iris, en el que poco a poco uno empieza a escuchar o a ver o a intuir la vocecita del alma. Y entonces todo se hace más fácil. Pero para eso hay que mirar hacia el interior. No estar siempre en el mundo de los 5 sentidos, en el mundo de fuera. Por eso todas las tradiciones dicen que es importante tener pequeños espacios de silencio, espacios de meditación. Al tanto que hay personas que confunden la oración con la meditación, y no es lo mismo. La oración tiene una finalidad, ¿de acuerdo? En la oración uno habla con Dios, con los seres superiores, con los maestros. Pero cuando uno habla, no escucha. Si somos 2 amigos y yo le hablo y no dejo que hable, yo no puedo escucharle. La meditación es entrar en el estado de silencio, de receptividad, de escucha. Y cuando la mente se pone a escuchar, en silencio, se le da la oportunidad para oír lo que su propia alma, nuestra propia alma, tiene que decirnos. Y para eso hay que tener silencio y tener una actitud de escucha. Se acabó el pensar. Si la lavadora está dándole vueltas al centrifugado, no podemos escuchar nada. Tenemos que escuchar, simplemente escuchar. Ofrecernos a nuestra alma, a nuestro maestro interior, para escucharle, para escuchar lo que tiene que decirnos.
Porque nos está hablando, pero es que no le queremos escuchar, no lo oímos. Porque es que no paramos de hablar, no paramos de pensar. Por eso, orar o rezar no es silencio. La meditación comienza, que es el siguiente paso, cuando tenemos una actitud sincera de escuchar. Este punto está claro, porque es importante, porque también marca otra etapa dentro del camino espiritual. Pero la oración Sí. y después ya escucha. Como si fuera un diálogo. Ejemplo, tú haces tu oración y luego te pones para recibir el silencio. Yo pienso que se puede combinar. Se puede combinar todo según lo que uno sienta. ¿Me explico? Lo que sí es cierto es que cada vez la actitud de escucha se va alargando. Hablamos cada vez menos, rezamos cada vez menos, oramos cada vez menos, y el espacio de escuchar se va alargando cada vez más. ¿Por qué? Porque el buscador siente esa necesidad de entender y escuchar qué es lo que nuestra propia alma nos está diciendo. Por tanto, a veces no hay que complicarse la vida con las meditaciones. A veces no hay que hacer grandes meditaciones para la paz mundial o la curación mundial. Simplemente hay que sentarse en casa 5 minutos para que tengamos un espacio de silencio y que escuchemos lo que nuestra alma tiene que impartirnos. Escuchar. Y esa escucha, con el paso del tiempo, mediante el ritmo, mediante esos 5 minutos cada día de escucha, al final van produciendo el efecto de la gota de agua. Porque al cabo del tiempo empezamos a escuchar más y más. Aplicando la ley del séptimo rayo. No hagamos los domingos intentar escuchar al alma 8 horas, porque eso no funciona. Es la aplicación del séptimo rayo. Por eso hemos dicho muchas veces que es la llave maestra, el séptimo rayo. El ritmo. Puedes decir que se lleva a cabo una meditación, pero durante un tiempo, no sé cuánto, luego ya está. Claro, todo lleva un proceso. Todo lleva un proceso, evidentemente. Pero tenemos mucho tiempo también. Tenemos muchos años por delante todavía. Y tenemos muchas vidas también por delante. Me refiero que no hay que desesperarse si no llegan resultados. Lo importante es el compromiso, la perseverancia. A un buscador no se le pide que tenga éxito y que triunfe constantemente. No. Porque a veces fracasamos también en ciertas cosas. No se nos pide, por tanto, que tengamos éxito siempre, no. Se nos pide que perseveremos. Eso es lo único que se le pide a un buscador. Que si se cae al suelo 1000 veces, se levante 1000 veces. Y que persevere. Y esa es la nota clave de Escorpio. Que dice, soy un guerrero y salgo triunfante de la batalla. Lleno de cicatrices, bien, pero no me importa. La victoria es mía. La victoria está asegurada. Y eso es una realidad. Por tanto, solo se nos pide que perseveremos. Bien, pasamos ahora entonces al siguiente signo. ¿Qué es? Entonces le dice el maestro a Hércules, tienes que
tienes que ir al reino de las Amazonas y traerme el cinturón de su reina Hipólita. Es importante que me traiga su cinturón. Tenemos que hacer los maestros cierto trabajo con su cinturón y tráelo pues lo antes que puedas. Entonces, la reina Hipólita vivía y era la regente de ese reino de Amazonas. Allí no existía, no había ningún hombre. Ellas continuamente hacían el culto a la luna y desde allí, pues ellas manejaban el reino. Entonces, el maestro le dice a la reina Hipólita, intuitivamente, telepáticamente, llegará un guerrero y te pido por favor que le entregues tu cinturón, porque nos lo tiene que traer Hércules. Entonces, la reina al principio se resistía un poco porque era un cinturón real, simbólico. Pero después de un rato de reflexionar, dice, pues si me lo piden, pues se lo entregaré. Aunque en principio no entiendo muy bien a veces las cosas. Como le ocurre a veces a todo buscador, que a veces pues sabe que tiene que hacer alguna cosa, pero mentalmente a veces no entiende muy bien por qué tiene que hacerlo. Siente un impulso del corazón y mentalmente pues a veces no lo entiende. Algo parecido. Mientras tanto, Hércules llegó ante la reina Hipólita y le dice, dame el cinturón. Y llegó ya en actitud guerrera. Sacó la espada, dame el cinturón. Entonces la reina sacó también su espada y dijo, bueno, tranquilo, que te lo voy a dar. Dame el cinturón. Y entonces Hércules no le dio tiempo a la reina Hipólita. Simplemente se puso a luchar con ella. Y la reina gritaba desencajada, espérate, pero Hércules estaba ya, había entrado en una pasión, no podía escucharla y la mata. La mata ante sus pies y entonces le quita el cinturón. Claro, cuando las amazonas ven a su reina que ha muerto, todas se ponen a llorar desesperadas. Y entonces se da cuenta Hércules que es que se ha pasado. No tenía necesidad de matar a la reina. ¿Por qué? Porque le nubló la pasión, digamos. La actitud marciana de la guerra, de la lucha. Bueno, ya está hecho, pues coge el cinturón y vuelve, coge el camino de regreso hacia su maestro. Pero escucha una voz en su interior que le dice, ¿por qué has matado a la madre del sagrado niño? No tenías por qué hacerlo. ¿Por qué eres tan bruto? ¿Por qué eres tan apasionado? Dice, tienes que ponerle remedio a esto, porque este trabajo lo has cumplido mal. Ponle remedio. Entonces, claro, Hércules no sabe qué es lo que tiene que hacer. Y, bueno, poquito a poco van dando sus pasos de regreso hacia su maestro y camina bastante tiempo. Pero de repente escucha el grito de alguien. Escucha un grito y se asoma al acantilado. Y en ese acantilado ve una serpiente marina gigante. Y tenía en sus fauces a una mujer. Hesione se llamaba. Entonces, no se lo piensa Hércules dos veces. Se tira al mar,
va hacia la serpiente gigante, le dice, cómeme, cómeme, y se lo come. Se lo traga dentro de su garganta y cuando llega al estómago de la serpiente, con una mano coge a Hesione y con la otra desempuña la espada y empieza a abrirle en canal el estómago y el cuerpo. Y finalmente salen de la serpiente y rescata a la doncella. La doncella, Hesione, le da por supuesto las gracias porque ya lo veía muy crudo, muy mal dentro de la serpiente. Y ella pues continúa. Entonces Hércules regresa a su maestro y entonces su maestro le dice, bien hecho Hércules, has compensado un acto de muerte con un acto de vida. Ahora el trabajo lo podemos dar por concluido. Descansa y prepárate para el siguiente trabajo. Bueno, este es el mito que corresponde al cinturón de Hipólita. Y ahora pues vamos a preguntar a ver qué os parece. ¿Qué es el cinturón de Hipólita? ¿Eh? ¿Qué más decíais por aquí? ¿Audición? Una más. Karma. Bien, más o menos todos tenéis razón. Sí. La verdad es un diamante de muchas caras, con lo cual todos tenéis una parte de razón. Bien, pero si afinamos un poco más, el cinturón de Hipólita significa la fusión de las cualidades masculinas y femeninas. La fusión de las cualidades de la reina Hipólita y de Hércules. Eso es lo que tiene que ir logrando paulatinamente un ser humano, porque nosotros externamente somos hombres y mujeres, pero internamente nuestra alma no es masculina ni femenina, es andrógina. De manera que, igual que los maestros pueden tener un cuerpo o una apariencia masculina o femenina, pero ellos son andróginos, puros, no son hombres y mujeres. Eso pertenece al mundo físico de las tres dimensiones. Entonces, significa el cinturón de Hipólita que tenemos que ir desarrollando de manera equilibrada tanto las cualidades masculinas como las cualidades femeninas en nuestro propio ser. Y esto podríamos decir que es aprender a manejar tanto los rayos masculinos como los rayos femeninos. Una mujer también tiene que tener poder, tiene que tener voluntad, también tiene que tener su aspecto científico del quinto rayo, su aspecto de disciplina, de ritmo, de organización. Y un hombre también tiene que tener las cualidades femeninas, como el amor, la compasión, la inclusividad, el sentido estético y la devoción. Por tanto, el objetivo es llegar a la expresión perfecta, la culminación de las cualidades masculinas y femeninas
en nuestro interior, tanto los hombres como las mujeres. Porque somos andróginos como almas. Entonces, Virgo es un signo que trae mucha enseñanza, porque en todas las tradiciones Virgo está simbolizada por la Virgen. La Virgen que llega a un punto en el que da luz. De manera que la Virgen o Virgo simboliza la materia de nuestros tres cuerpos. La materia de nuestros tres cuerpos, la calidad de nuestros tres cuerpos, la mente, las emociones, el cuerpo físico, tiene un nivel de vibración, una tasa de vibración determinada. Cuando esa materia de nuestros tres cuerpos, mediante la evolución y mediante el trabajo interno de elevación de esa materia, de purificación, llamémosle como quieras, al final esa materia consigue, la Virgen consigue dar a luz al Hijo, al principio crístico. Por eso, un ser humano cuando está en ese proceso de purificación de los tres cuerpos, llega a un punto que de él, de esa materia virginal que ha elevado, nace finalmente el Cristo niño dentro de él, que es lo que se llama un iniciado. Y ese iniciado nace de la propia naturaleza, de la propia materia virginal de los tres cuerpos, que está simbolizado por la Virgen María, que da finalmente luz al Cristo. De manera que de nosotros, de la materia de nuestros cuerpos, nace finalmente el principio crístico. Nos damos luz a nosotros mismos. Nacemos dos veces al mismo tiempo. Y eso es lo que se llama un renacido o un iniciado. El que se ha dado luz a sí mismo dos veces. Y ese es el símbolo de Virgo. Es un signo que nos recuerda ese punto de la evolución humana en el camino espiritual, en el que el ser humano se convierte en un iniciado, aquel que ha nacido dos veces de sí mismo. De la propia Virgen María nace el Cristo. Bien, los rayos de Virgo, ¿cuáles son? Segundo y... Vale, se ve, ¿no? Sexto, ¿sí? Segundo y sexto. ¿Estos rayos qué son? ¿Masculinos o femeninos? Femeninos, 2, 4 y 6. Con lo cual, aquí tenemos un mensaje directo de la energía que se expresa a través de Virgo, que es puramente femenina, que también se transmite o circula igualmente en el signo de Piscis. Piscis también es el signo del zodíaco que transmite las mismas energías del segundo rayo de amor y sabiduría y el sexto de devoción e idealismo. ¿Cuáles son los planetas que los regentes? Mercurio, ¿qué rayo es? Cuarto rayo. ¿Y el regente esotérico o espiritual? La luna que vela a Vulcano. La luna que vela a Vulcano. ¿Y Vulcano cuál es? Primer rayo. Bien, ¿cuál es el mensaje a través de los regentes
de los regentes planetarios. Bien, en su aspecto inferior, las personas que tienen sobre todo el Sol en Virgo, pues tienen que tener mucho cuidado de las energías inferiores de Mercurio, que es sobre todo una mente demasiado racional, una mente demasiado analítica. Mercurio y Virgo sobre todo son personas excesivamente analíticas, excesivamente racionales. Los mejores cirujanos del mundo son Virgo, porque son capaces de diseccionar lo que nadie es capaz de hacer. Pero en la vida cotidiana, si analizamos y diseccionamos las cosas excesivamente, pues nos podemos perder una gran parte de la historia. Por tanto, el análisis es importante, tener análisis en la vida, saber analizar las cosas, pero todavía es más importante la síntesis, la capacidad de sintetizar. Hoy en día la ciencia se ha metido en un callejón sin salida. La ciencia está teniendo excesivo análisis, excesiva fragmentación. Lo vemos en las especialidades médicas. Hay alguien que va por un dolor de estómago y, no, tienes que ir al especialista de estómago. Y resulta que ese dolor de estómago es porque tiene problemas en el trabajo, o porque tiene un conflicto con la mujer, o porque lo han echado de su trabajo hace unos días, y de ahí ha aparecido un dolor de estómago. De manera, cuando perdemos la capacidad de síntesis, la capacidad de ver todo el conjunto y nos metemos mucho en el análisis, entonces vemos una fracción muy pequeña de la realidad. Por eso tenemos que más y más y más vivir en lo que se llama la síntesis, que es la capacidad de ver el conjunto, todas las partes. Cuando vemos todo el conjunto, entonces tenemos más sabiduría para ver una parte. Si vemos mucho el árbol, no veremos el bosque. Primero tenemos que ver el bosque y luego tenemos que ver el árbol. Y eso tenemos que aplicarlo en la vida cotidiana. Además de que esta energía, la energía de síntesis, va a ser una energía que cada vez va a cobrar mayor importancia en el planeta. Ya lo estamos viendo en muchos ejemplos. Tenemos todas las tendencias a las fusiones, sean de grupos, de organizaciones, toda la tendencia a las unificaciones de credos religiosos, partidos, todo lo que tienda a la unificación, a trabajar de manera conjunta, a la fusión. Todo eso es la tendencia que está viniendo, la tendencia de la nueva era. Y esto va a ser continuo, progresivo. Por eso, la capacidad de vivir en síntesis se considera una de las cualidades más importantes que tenemos que desarrollar en la vida cotidiana. Es una clave maestra. Una clave maestra. Pongamos un ejemplo para que resulte práctico. Bien. Ahora mismo aquí somos 65 personas. No, estamos viviendo el análisis, la fragmentación. Aquí solo hay una persona. Aquí solo hay una persona que se expresa a través de 65 personalidades diferentes. Por tanto, yo veo a la persona. Intento ver a la única persona que se está expresando de 65 maneras diferentes. Y es espectacular lo que estamos viendo.
Porque siempre es la misma persona la que se me acerca a través de una apariencia diferente. No son 65 personas, solo es la persona. La persona que se me está expresando me habla a través de muchas personalidades diferentes. Solo existe el océano, que tiene muchas olas diferentes. Es el océano que se está expresando de esta manera, un solo océano, una sola agua de mar, que se está expresando a través de diferentes olas que son, pues, distintas. Esto es síntesis. Y esta es una clave maestra para producir un cambio de conciencia importante, que es pasar del análisis a la síntesis. Esto en todas las tradiciones se ha llamado de diferentes maneras. Aquí en la religión occidental se le ha dicho ver la presencia en los demás. Solo hay una presencia. Solo está Dios, expresándose a través de diferentes maneras. Pero yo me relaciono solo con la presencia, solo con Dios, que viene a través de diferentes personalidades. Con lo cual, cuando uno poco a poco va viviendo en este sentimiento, raramente tiene ya conflicto, porque la presencia se acerca a mí a través de cualquier persona, de cualquier situación y a veces de cualquier problema. Es que solo está la presencia. Es lo que se llama la omnipresencia. Pero esa presencia, esa persona, se me acerca a mí a través de diferentes aspectos. Si yo soy capaz de ver a la única persona, que se me acerca a mí de diferentes maneras, entonces he dado un salto en mi conciencia, porque estoy entrando en lo que es la síntesis. Y luego puedo ir al análisis, puedo ir a los detalles, a la apariencia, al aspecto de esa personalidad. Esto también está expresado muy claramente en el Nuevo Testamento cuando Cristo dice: aquello que hacéis por otro, lo hacéis por mí, porque yo estoy dentro de él. ¿Es que no me ves? Y esta es una clave maestra. Se le llama de muchas maneras en todos los caminos espirituales. Ver la presencia continuamente en todo, ver la unidad en todo, o ver al todo en cada parte. Yo aquí puedo dibujar en esta pizarra síntesis, análisis, Leo, Aries, Marte, dibujo a la Paqui. Bien, pero todo esto, ¿por qué lo puedo escribir aquí? Lo puedo escribir, ¿por qué? Porque tengo una pizarra, ¿verdad? Y yo aquí no puedo escribir Paqui, Leo, no, puedo escribir en la pizarra. De manera que la base para todo es la pizarra. Y sobre la pizarra puedo escribir millones y millones de cosas. No me cansaría jamás de escribir cosas, personas, todo. El problema es que nos olvidamos de la pizarra. Y la pizarra siempre está ahí. Y se mueve. Está reclamando atención. Nos está diciendo, aunque veas las cosas, aunque veas a Paqui, no te olvides de quién hay detrás de ella, que es la persona, que es la presencia, es Dios, la divinidad, la energía esencial, la consciencia del fondo. Para Brahman, todas las civilizaciones tienen
un nombre para esto mismo. Es la única realidad, porque es que no hay más realidad que esta. Sobre aquí podemos dibujar lo que queramos, pero es que es la base de toda la vida. Y sobre esa base podemos dibujar todo. Por eso es fundamental ver la unidad detrás de todas las cosas. Y esta es una clave maestra que produce formidables cambios en la conciencia. De hecho, se puede decir que es la base de todos los caminos espirituales. Porque si perdemos esto, nos perdemos en los detalles, nos perdemos en el análisis. Ya no vemos el bosque, la realidad. Bien, todo esto, fijaros lo que se puede hablar de Virgo. ¿Perdona? Lo he dicho, Vulcano es el sexto rayo. Y Vulcano es el rayo de la devoción y tiene que ver con el principio crístico. Con el principio crístico en nuestro interior y también con el Cristo externo. No, la Luna simplemente está velando a ese planeta. Es un espejo, es un reflector de energías más elevadas, es como un espejo. Un espejo que hace reflejar lo que hay en otra parte. Pues la Luna hace exactamente lo mismo. Refleja otras energías superiores. En este caso hace de espejo para reflejar a Neptuno. Por eso la Luna no es importante. Tiene su importancia, pero sí que es importante a la hora de reflejar, por ejemplo, otros planetas superiores. En la carta, donde tenemos Neptuno, es donde tenemos nuestra vena mística. Nuestro misticismo está representado por Neptuno. De manera que allí donde esté Neptuno, luego en qué signo esté Neptuno, pues podemos sacar conclusiones. Pero nuestra actitud mística, nuestra tendencia mística está simbolizado por Neptuno. Los seres que responden a Neptuno son seres que son muy místicos. Hay algunos seres que siguen la evolución de Neptuno, de nuestro planeta, responden a sus influencias. Y son seres que no siguen la evolución normal de la humanidad. Son seres que sobre todo entran fácilmente en éxtasis místico y también siguen el camino de la música. Son seres que utilizan muy poco su raciocinio. Son seres de una mística tan alta que son capaces de entrar en éxtasis, pues escuchando una melodía. Por tanto, Venus en nuestra carta significa nuestra vena mística. Neptuno, perdón. Neptuno. Pero estaban hablando de que era Vulcano. Algunas tiraban Vulcano. Sí. Bueno, pero Vulcano ya lo hemos dicho. Vulcano lo que hace es preparar la materia de nuestros cuerpos a través del yunque y el martillo. Lo que hace es la transformación de la materia de nuestros cuerpos. Vulcano es el primer rayo. Bien, ¿alguna pregunta más sobre Virgo? Sí. Para trabajar, el regente con X
con ese. Pero para cada signo, No, es que no. ¿Qué pregunta? bien, el regente esotérico es la luna que vela a Vulcano. Vulcano, como sabéis, transmite el primer rayo. Es un planeta sagrado, Vulcano. Entonces es el que vida tras vida se va ocupando de que la materia de nuestros cuerpos poco a poco se vaya sublimando. A través, digamos, de el aspecto destructor del primer rayo. Sabéis que el primer rayo es también la muerte, es el que destruye las cosas. Entonces, Vulcano en la vida muchas veces nos somete a ciertas experiencias, ciertos procesos de muerte mística, para que vayamos desapegándonos de las cosas del mundo. Vulcano tiene sobre todo una energía de desapego. El desapego está muy relacionado con Vulcano. Y cuando nos apegamos a algo intensamente, Vulcano se encarga de desapegarnos. Y a veces a arrancarnos cuando nos resistimos en ese apego. Son energías muy poderosas. Plutón también transmite la energía del primer rayo, pero Plutón es un planeta no sagrado. Por tanto, son energías muy poderosas las de Vulcano. Son energías que sobre todo vimos en el signo de Tauro y que también traen una gran luz espiritual. Vulcano trae una gran luz. Por eso, en Tauro tenemos, regido por Vulcano, tenemos por ejemplo al señor Buda, que se le llama el iluminado. Entonces, hace un trabajo muy profundo, pero de primer rayo. Con lo cual, el primer rayo, como ya hemos visto, es un rayo de los más difíciles de manejar. ¿Tiene relación con la primera iniciación? No te lo puedo ahora... Hay relaciones, pero ahora mismo no te lo puedo decir. Sí. Cada iniciación se relaciona con las energías de ciertos planetas. Digamos que están más disponibles. Igual que en la humanidad. Tenemos 3 cruces que se llaman. Tenemos la cruz mutable, la cruz fija y la cruz cardinal, que está formado por los 12 signos. Cada uno vamos pasando a lo largo de muchas vidas a través de las influencias de estas cruces de los signos. Entonces, cada iniciación, como dice ella, también tiene que ver con las energías de ciertos planetas que para esa etapa están incidiendo en nosotros y que nos llevarán un día a alcanzar un estado de conciencia. Esas experiencias que necesitamos en cada etapa de la vida, para dar el siguiente paso, nos las transmiten ciertos planetas. A través de situaciones, de circunstancias, de crisis, de problemas. Y a través de los tránsitos, a través de la carta astrológica, cuando llega el momento, ese planeta hace que esa experiencia, ese proceso, esa situación, ese problema aparezca. ¿Para qué? Pues para que lo superemos y demos un salto adelante. Y eso en la carta se puede ver. Es lo que se llaman los tránsitos. A través del estudio de los tránsitos astrológicos podemos ver en la carta las diferentes etapas de nuestra vida y cuándo aparecerán posibles situaciones o experiencias que nos ayudarán a crecer. Muchas veces son experiencias duras, problemáticas, pero es que el ser humano, ya hemos visto,
La humanidad es cuarto rayo, armonía a través del conflicto. Y entonces crecemos a base de las crisis y los conflictos. Entonces, quien tenga interés en la astrología puede estudiar los tránsitos, porque de esa manera poco a poco puede ver esos momentos a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, en los que van apareciendo esas situaciones. Eso se llaman los tránsitos. En algunos signos, al lado aparece otro mantenimiento. Lo de una R. Sí, como si fuera... Sí, eso se llama... Como si fuera Venus, pero más... Sí, retrogradación. Algunos planetas tienen este símbolo porque son retrógrados. Significa que hacen una órbita aparentemente retrógrada. Tiene que ver con las órbitas de los planetas. No tiene mayor importancia. Simplemente indica la dirección. Eso, quien estudia astrología ortodoxa, pues verá algunas diferencias entre planetas no retrógrados y planetas retrógrados. Pero eso para quien tenga mucho interés en astrología. Para los demás, nos perderemos en detalles. Además, mucho la atención que estamos hablando de Vulcano cuando no se contempla habitualmente como planeta. Es que todavía no se ha descubierto. Lo que vamos a hablar de astrología esotérica, se habla de que antiguamente se utilizaban los planetas destruidos, pero que a partir de determinado tiempo dejó de utilizarse. Y al entonces lo estamos usando como otro de los nuevos planetas descubiertos, como el antiguo. No, un día se descubrirá. Igual que se descubrió Urano en su momento, se descubrió Neptuno y se descubrió Plutón. La humanidad descubre planetas solo cuando está preparada. No es casual que la humanidad descubra un planeta. Lo descubre cuando está preparada para recibir esas energías. Yo lo que te iba a preguntar de Plutón es que te lo han quitado de más al pobre, porque dice que es un chico que no tiene categoría de planeta. Me refiero a lo exotérico, con él. Sí. En la televisión, o sea, Bueno, ese tema. pero eso es como fue el aceite de oliva virgen. Hace unos años decían que era malísimo y ahora tiene propiedades cardiovasculares. Que Plutón... Es decir, la ciencia afortunadamente va haciendo correcciones. En ese aspecto es muy bueno, porque es capaz de admitir que ya está en un proceso continuo de aprendizaje. Entonces, Plutón, si ahora lo están pensando en quitar, pues más adelante lo pondrán y descubrirán Vulcano. Cuando la humanidad más adelante pueda responder a Vulcano, se descubrirá. Y así ha pasado siempre. De repente un astrónomo descubre casualmente Vulcano, como descubrió Plutón o descubrió Neptuno. ¿Entiendes? No, es que solo lo conoce la astrología espiritual. Y es un planeta que está entre el Sol y Mercurio. Está prácticamente pegado al Sol. Prácticamente pegado al Sol. Y en la carta está entre el Sol y Mercurio. Si veis vuestra carta, el Sol y Mercurio, pues está en medio. Ahí está Vulcano. Pero como la NASA todavía no lo ha registrado, no lo ha encontrado físicamente, pues por eso no existen efemérides con las órbitas de Vulcano. Hasta que un día lo encuentren. Y más allá de Plutón hay todavía otro planeta que falta por descubrir, que se le llama Transplutón. Y eso llegará un día en el que se descubrirá ese planeta también. Cuando estemos preparados. Sí. Perdón que no la oigo, perdón. Digo que la cosa, Sí.
Lo has explicado mejor que yo. Sí. El sol es donde estamos, donde tropezamos continuamente en esta vida. La línea de menor resistencia, donde la pifiamos cuando nos despistamos. Nuestro problema presente. Y vamos hacia el ascendente. A medida que trabajamos y neutralizamos los defectos del sol, el ascendente, el alma, puede hacer sentir su presencia en la vida. Por tanto, vamos hacia el ascendente. Las personas que ya están en el camino espiritual, las que no están, para ellos el ascendente es la apariencia física. En la astrología ortodoxa, el ascendente significa la apariencia física. Con lo cual, ya dije el primer día que el horóscopo siendo el mismo, la interpretación cambia. En la astrología ortodoxa, por ejemplo, las progresiones de un año por grado, los que sabéis algo de astrología, se progresa el sol un año por grado. En la astrología espiritual, esa progresión es a la inversa, al contrario. ¿Por qué? Porque es que la persona que ya ha entrado en el camino espiritual ha entrado en la rueda revertida, que es la rueda espiritual. Y como esas, muchas más cosas. Las casas prácticamente cada vez tienen menos importancia. Llega un punto que las casas desaparecen. ¿Por qué? Porque da igual donde nos ponga la vida. Lo que tengamos que hacer es igual y lo haremos donde nos ponga la vida. Por eso, lo que estamos diciendo solo sirve para las personas que ya están de alguna manera en el camino espiritual. Pero para otras no les digáis que el ascendente es el rayo del alma, porque es que no le va a servir. Le vais a hinchar la cabeza con cosas que lo van a confundir. Explicarle la astrología ortodoxa, qué es lo que pasa al final, le será útil. Cómo mejorar su vida, cómo potenciar sus virtudes, cómo le pueden ayudar sus virtudes y potenciar a neutralizar sus defectos. Esas cosas le serán útiles. El tema predictivo no es la astrología. La predicción no es la verdadera astrología. La astrología es esencialmente una herramienta de autoconocimiento para neutralizar nuestras limitaciones y sacar lo mejor que hay en nuestro interior y que a veces desconocemos. Esa es la verdadera astrología. Entonces, a una persona que no ha llegado todavía a este punto del camino espiritual, pues darle esta orientación desde el punto de vista de la astrología ortodoxa. Y a alguien que ya intuís que está en el camino espiritual, entonces sí que podéis hablarle de estas cosas, del rayo de la personalidad, del rayo del alma, que la luna simboliza el pasado, es la clave del pasado, el sol es el problema presente, la clave para llegar a la energía del alma a través del ascendente. Indica el futuro. El ascendente indica, da claves para esta vida y las 7 siguientes, cuando uno va profundizando. Bueno, esto lo veremos a continuación, porque son las 12 menos 5. Tenemos que hacer una pequeña pausa y ya entonces nos meteremos en la parte más práctica. Eso ahora lo veremos. Esperad un segundo. No, pero tiene relación con lo que luego diremos, ¿verdad? Sí, tiene relación con lo que diremos.
que muchos ya sí lo sabéis del trabajo que venimos haciendo. Estamos haciendo un mandala energético para la ciudad. Viene este trabajo encargado por la Hermandad Blanca, donde llegó la información primero fue en Zaragoza, a nosotros nos llegó el encargo y llevamos ya tiempo trabajando, nerviosa, y os digo simplemente un poquito de lo que consiste el trabajo y después cuando vayamos haciendo cosas, Paqui os mandará el correo, bueno, en el grupo pues está Paqui y hay varias personas aquí también. Básicamente lo que se trata es de integrar la geometría sagrada con las meditaciones para elevar la conciencia, como todos los que estamos cada uno poniendo nuestro granito de arena. Entonces, nosotros porque ahora mismo hemos quedado de trabajo físico solamente mujeres. Fernando de apoyo de lejos, ¿no? Por ahí no, sí dice también que está, pero bueno. Se crearon, no como nosotros hemos decidido ni nada, sino por las indicaciones que ya recibimos. Hay un pilar central, 4 antenas, 4 fuentes, 4 pilares y 4 portales. Ya el trabajo más importante ya lo hicimos y llegamos a hacer el cierre del mandala. El año pasado, cuando estuvo Valentín aquí, ya estaba próximo y le invitamos también a quienes estaban a que nos ayudaran. Necesitábamos ahí un buen empujón de personas. Y desde entonces, pues el trabajo en lo que consiste es que tenemos que llenar Córdoba de cristales. Porque para anclar esta energía la hacemos a través de una ceremonia y la honramos con cristales de cuarzo. Y después, pues, todas estas líneas hay que ir dibujándolas en el plano físico, porque esto lo hacemos en un plano, y luego se lleva a la ciudad, a los puntos donde han caído. Y luego se ven las sincronicidades también, ¿no? En los lugares donde están. Y después, bueno, por lo que tenemos que continuar sobre todo, y ahí, pues que no hace falta de si formamos parte de este grupo, pero sí necesitamos el apoyo de todos. En las meditaciones, que antes estuvimos haciendo unas meditaciones apoyando para el cambio, pero no era desde la visión del mandala, ¿no? Era, estuvimos ahí haciendo ese trabajo. Y ahora queremos continuarlo, pero ya yendo a los sitios donde nosotros hemos ido anclando energía, pero que no es necesario que nadie se identifique con el trabajo, sino con el apoyo al cambio de conciencia. Lo mismo que estábamos haciendo antes para apoyar el cambio, pues ya no hay en cada uno de los sitios. Eso simplemente os mandará información. Quien quiera alguna información más os la daremos luego. Reunión, así en principio nos vamos a hacer una reunión informativa porque cuando el año pasado sí se hizo, al final se vio que no hacía falta, que ya nos conocíamos quienes realmente estaban. Y aparte yo sí quisiera decir otra cosa, y era de aquí, de cómo nos ha llegado a que estemos aquí. A raíz de que Valentín estuvo el año pasado aquí en Córdoba, que estuvimos en el Quiñón, aparte pues se empezó a moverse por ahí un grupo de personas de diferentes religiones y no religiones, de trabajo espiritual, en una mesa de unidad, que le llaman, le han puesto ese nombre, la síntesis, el trabajo de síntesis. Y a través de que nosotros estuvimos aquí el año pasado, Arturo invitó a Paqui, y
Y aquí esta mesa de unidad que empezó, pues la finalidad de la mesa de unidad es reunirse personas de diferentes religiones, de todas las religiones y credos, ideología espiritual, vamos, entonces estas personas, Arturo invitó a Paqui también a formar parte de la mesa de unidad, y la mesa de unidad se vino a trabajar voluntariamente aquí porque el trío de aquí, de la Emita, también forma parte de la mesa de unidad. Entonces, de que esto esté así es fruto, empieza ahí de la visita de Valentín y del trabajo de esta mesa de unidad. Han hecho así, lo han dejado como lo vemos. Más luego ya el último achuchón se ha andado para aquí con otro grupo de aquí también. Entonces, pues yo quiero darle las gracias y deciros para que darle las gracias vuestras también a todas a los que no están de la mesa de unidad, para el padre Luis y a los que han estado aquí por el trabajo que han hecho así. Que ella se quejaba de que dicen, bueno, esto no sabe que así no estaba, pues. ¿Y qué se puede hacer para apoyar esto, por ejemplo, en los grupos? ¿Alguna vez hay alguna, sí. Alguna meditación? No hay una meditación determinada. Yo tenía pendiente visitar grupos de meditación y el primero era visitarte a ti y pedir que de alguna forma, aunque fuera unos minutos en el tiempo de hecho el mandala está allí, Está en casa, en la mesa. Aparte yo quería también aprovechar ya para la síntesis, y es que aquí hay muchos grupos, también hay muchas personas de muchos grupos, y que ya eso es el momento de la síntesis, que aparte creo que nos queda ahí nos viene un nuevo trabajo en el que tenemos que trabajar todos juntos, cada uno aporta nuestro granito. Y tal vez esta mesa que se ha creado ya de unidad, el que aquí se volcaran todos estos grupos y se vaya eso expandiendo, y lo mismo que primero una meditación de la unidad, en la unidad, pues a lo mejor damos encuentros en la unidad, que creo que es... Ahora voy a dejar aquí detrás.